La arquitectura clásica, una de las arquitecturas más antiguas e importantes del mundo, esta sentó las bases para muchos de los edificios que vemos en el mundo occidental. Esta arquitectura es limpia, simétrica y también hermosa. Aprende con nosotros de esta impresionante arquitectura. La arquitectura clásica se originó en las antiguas civilizaciones griega y romana, influyendo profundamente en la construcción y el diseño durante siglos. En Grecia, los primeros templos y estructuras comenzaron a surgir durante la época arcaica, 700 a 480 a.C., donde se pasó de construir con madera a utilizar piedra y mármol, estableciendo los fundamentos de los órdenes arquitectónicos dórico y jónico. La época clásica, c. 480 a 323 a.C., marcó el apogeo de la arquitectura griega, con el desarrollo de estructuras emblemáticas como el Partenón, caracterizadas por su simetría, proporción y detalle decorativo. La arquitectura romana, que floreció después de la griega, adoptó y adaptó muchos de estos elementos, desarrollando innovaciones propias como el arco y la bóveda. Los romanos también hicieron uso extensivo del concreto, lo que les permitió construir edificios de mayor escala y complejidad, como el Coliseo y el Panteón. La combinación de técnicas griegas y romanas formó la base de lo que hoy conocemos como arquitectura clásica, un estilo que ha dejado un legado duradero en la historia de la construcción. Entre los edificios clásicos más importantes de la arquitectura clásica están el Partenón, Atenas, Grecia, un templo dórico dedicado a Atenea, conocido por su perfección en proporciones y su detallado friso. Es el símbolo más destacado de la antigua Grecia. Templo de Zeus olímpico, Atenas, Grecia, un enorme templo corintio, famoso por sus columnas decoradas. Aunque en ruinas, muestra la grandiosidad de la arquitectura griega. El Erecteion, Atenas, Grecia, destacado por su pórtico de cariátides, columnas en forma de mujeres, es un ejemplo del estilo jónico, asimétrico y lleno de significado mitológico. El Coliseo, Roma, Italia, el anfiteatro más grande del Imperio Romano, utilizado para espectáculos públicos. Es un ícono de la ingeniería romana. El Panteón, Roma, Italia, conocido por su cúpula de hormigón, sigue siendo un referente en la arquitectura mundial. Originalmente un templo, es ahora un símbolo de la durabilidad de la arquitectura romana. Con las termas de Caracalla, Roma, Italia, baños públicos gigantescos, reflejo de la importancia del ocio en Roma, con espacios decorados con mosaicos y esculturas. El Teatro de Marcelo, Roma, Italia, un teatro construido en el siglo I a.C., precursor del diseño de muchos teatros romanos, que combinaba funcionalidad con belleza arquitectónica. Incluso hoy en día, existen muchos edificios construidos utilizando la arquitectura clásica como base. A este estilo se le conoce como neoclásico, ya que, aunque a simple vista se vean idénticos, la arquitectura clásica se refiere a los edificios originales construidos en la antigua Grecia y Roma, como el Partenón o el Coliseo, diseñados en su propio tiempo y cultura. En cambio, la arquitectura neoclásica surgió siglos después, especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando los arquitectos revivieron y reinterpretaron esos estilos clásicos para adaptarlos a las necesidades y gustos de su época. Aunque los edificios neoclásicos imitan los elementos de la arquitectura clásica, no son contemporáneos a la antigüedad, por lo que se les llama neoclásicos. Entre los más relevantes edificios neoclásicos están el Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C., el Museo del Prado, Madrid, España, la Ópera de París, Palais Garnier, la Catedral de San Pablo, Londres, Reino Unido, el Monumento a Lincoln, Washington, D.C., la Bolsa de Valores de Nueva York, Nueva York, el Teatro Nacional, Praga, República Checa, el Teatro Juárez, Guanajuato, México. Imagina una ciudad llena de monumentos, templos y edificios clásicos. Así solía verse la antigua Grecia. En una ciudad de la antigua Grecia, el centro de la vida religiosa, política y social giraba en torno a la Acrópolis, una colina elevada donde se encontraban los templos más importantes, como el Partenón, dedicado a Atenea. El Ágora, la plaza pública, era el corazón de la actividad diaria,
rodeada de mercados, estoas y pequeños templos como el Templo de Hefesto, donde los ciudadanos se reunían para debatir, comerciar y participar en la vida política. Los teatros, como el Teatro de Dionisio, ofrecían entretenimiento y reflexión a través de las representaciones dramáticas, mientras que los estadios y gimnasios servían para la práctica deportiva y la educación física y mental. Las ciudades estaban protegidas por murallas defensivas que rodeaban sus perímetros, con puertas monumentales como los propileos de la Acrópolis de Atenas. Aunque menos prominentes que los templos y espacios públicos, las residencias de la élite y los palacios, como los de Micenas, reflejaban el poder de sus gobernantes. Estas estructuras, junto con los templos y otros monumentos, no solo cumplían funciones prácticas, sino que también embellecían la ciudad y simbolizaban su poder y devoción a los dioses. Los órdenes arquitectónicos clásicos son sistemas de diseño y proporción que se originaron en la antigua Grecia y se perfeccionaron en Roma, definiendo la estructura y estética de los edificios de estas civilizaciones. Los tres principales órdenes griegos son el dórico, caracterizado por su sencillez y robustez, el jónico, más esbelto y decorativo, con volutas en los capiteles, y el corintio, el más ornamentado, conocido por sus capiteles decorados con hojas de acanto. Cada uno de estos órdenes establece reglas precisas para la construcción y decoración de columnas y entablamentos, reflejando el enfoque griego en la armonía y la proporción. Los romanos adoptaron y adaptaron estos órdenes, desarrollando dos adicionales: el toscano, una versión simplificada del dórico, con columnas sin estrías, y el compuesto, que combina elementos del jónico y el corintio. Estos órdenes fueron utilizados no solo en templos y edificios públicos, sino también en estructuras civiles, influyendo en la arquitectura a lo largo de los siglos y sirviendo como base para estilos posteriores, como el Renacimiento y el Neoclasicismo. En la arquitectura clásica, los materiales y las técnicas de construcción fueron fundamentales para crear las impresionantes estructuras que han perdurado a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, el material más comúnmente utilizado era la piedra, especialmente el mármol, conocido por su durabilidad y belleza. Los templos y edificios públicos griegos, como el Partenón, fueron construidos utilizando enormes bloques de mármol, tallados y ensamblados con gran precisión. Los griegos también emplearon técnicas como la éntasis, que es la ligera curvatura en las columnas para corregir la ilusión óptica de hundimiento en el centro, lo que muestra su preocupación por la perfección visual y estructural. Los romanos, por su parte, innovaron en el uso de materiales y técnicas. Desarrollaron el concreto, una mezcla de cal, arena, agua y agregados como piedra o ladrillo, que permitió la construcción de estructuras más grandes y complejas, como cúpulas y arcos. Ejemplos de esto incluyen el Panteón en Roma, cuya cúpula de concreto sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Los romanos también fueron expertos en la construcción de arcos, bóvedas y acueductos, utilizando ladrillo y piedra. Estas técnicas y materiales no solo permitieron la creación de edificios duraderos, sino que también facilitaron la expansión del Imperio Romano al permitir la construcción rápida y efectiva en diversas regiones. La arquitectura romana evolucionó a partir de la influencia griega, adoptando sus órdenes arquitectónicos y perfeccionándolos mediante innovaciones como el uso del concreto, que permitió la construcción de estructuras más complejas y monumentales, como arcos, bóvedas y cúpulas. Los romanos adaptaron los estilos griegos, añadiendo su propio enfoque práctico y funcional, lo que resultó en edificios como el Coliseo y el Panteón, que combinan grandiosidad con ingeniería avanzada. Esta evolución no solo reflejó la expansión del Imperio Romano, sino que también estableció un legado arquitectónico que influiría en siglos posteriores. La preservación y restauración de los edificios de la arquitectura clásica es un esfuerzo continuo que busca proteger y mantener estas estructuras históricas para futuras generaciones. Estos trabajos son esenciales para evitar la degradación causada por el tiempo, la contaminación y el uso humano, utilizando técnicas modernas que respetan los materiales y métodos originales. A veces, la restauración genera debate sobre la autenticidad y el equilibrio entre mantener la integridad histórica y adaptarse a las necesidades contemporáneas. Ejemplos de esto incluyen la restauración del Partenón en Atenas y el Coliseo en Roma, donde se han realizado esfuerzos para estabilizar y conservar estos monumentos mientras se permite el acceso del público. El legado de la arquitectura clásica es inmenso, ya que sus principios de proporción, simetría y uso de órdenes arquitectónicos han influido en numerosos estilos posteriores, como el Renacimiento y el Neoclasicismo.
Estos estilos retomaron los elementos clásicos para construir edificios que transmiten poder, belleza y estabilidad, como se ve en muchas capitales gubernamentales, museos y monumentos alrededor del mundo. En la era moderna, la arquitectura clásica sigue siendo relevante no solo como fuente de inspiración estética, sino también por su capacidad de simbolizar valores como la democracia, la justicia y la civilización. Ejemplos de esto incluyen el Capitolio de los Estados Unidos y numerosos edificios públicos en Europa y América Latina que buscan emular la grandeza y durabilidad de las estructuras antiguas. Y con eso concluimos nuestro recorrido a través de la arquitectura clásica. Cuéntanos qué te pareció y cuál es tu arquitectura favorita. Si aún no lo sabes, tenemos en el canal videos sobre la arquitectura gótica y renacentista que seguramente te van a gustar. Gracias por ver y, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.